Hola a todos, hola de nuevo. Hoy tenemos un directo con Mariano Menéndez, que me lleva varios días anunciándolo. Vamos a invitar a Mariano. Mariano. Y bueno, hoy tenemos un directo bastante interesante, que vamos a hablar con Mariano Menéndez. Hola ¿Qué Mariano, tal? buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de saludarte, súper contenta de tenerte aquí en este canal. Y bueno, si te parece, antes voy a presentarte un poco para la gente que me sigue en este canal, pero que no sabe bien o que no pueda conocerte porque sea la primera vez que te ve. Ujú. Pues quiero contar de Mariano Menéndez, que Mariano es conferenciante internacional, es escritor, coach profesional, autor de 15 libros de crecimiento personal y espiritual y creador y director de la Escuela Online de Educación de la Nueva Era. Y hoy voy a hablar con Mariano de su último libro, El arte de sanar la mente, que me ha parecido súper interesante, Mariano. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Olga, es un placer estar aquí en tu comunidad, es un placer estar aquí. Hoy hemos tenido problemas con la conexión. A ver, Mariano, que se nos va. Bueno, estas son Ahí, cosas que ahora ahí suena estoy de bien un poco vuelta. en directo. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Perfecto. No, bueno, estaba justamente mandándole un saludo a toda la gente que escucha en directo actualmente y la gente que va a estar en diferido y me alegro mucho bueno, que te haya resultado interesante estas simples ideas que comparte el arte de sanar la mente. Si quieres, podemos Pues hablar de alguna que tú quieras, la que tú quieras. Yo estoy a tu disposición. muchas gracias, Mariano. Yo sí quería preguntarte algunas cosas que después de haber leído el libro y demás, porque Ujú. quería saber que también como me dedico un poco a lo que es la parte emocional y de la mente, como tú bien sabes, ¿qué te inspiró a ti a escribir este libro del arte de sanar la mente y qué es lo que puedes esperar de los lectores que aprendan con esto, que les sirva? Sí. Lo que me inspiró, en cierta forma, yo voy diseñando o confeccionando o escribiendo mis libros en base a lo que antes no hice, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo empecé escribiendo sobre cosas empresariales, podríamos decirle, cosas que tenían que ver con la comunicación y el liderazgo, pero más para el lado profesional y personal también. Es decir, actitudes de las personas exitosas, de las personas que lideran. eh, es decir, lo que tenía que ver más con el ámbito de la materia, de lo material, ¿no? Entonces empecé a hablar de equipos de trabajo, allá por el 2016, de conducción de equipos, liderazgo consciente, liderazgo empresarial, los roles del buen líder, los hábitos del liderazgo. Empecé con eso. Luego hice un cambio a escribir sobre la ley de causa y efecto, por ejemplo, en Viaje a la Conciencia Eterna, me acuerdo, uno de mis primeros libros, Líderes de la Nueva Era, ¿bien? ¿Qué más? Despertando el líder de interior, que eran libros de reflexiones vinculados con temas de conciencia. Ideas para una nueva conciencia, el amor aumenta al darse. ¿Qué tenían esos libros? Eran reflexivos, es decir, se hablaba de ideas que tienen que ver con el sistema de pensamiento verdadero, es decir, el sistema de pensamiento vinculado con el amor y no con el miedo, ¿no? Entonces, pero eran reflexiones. Y me di cuenta que
al reflexionar sobre, y cada vez hacer más y más libros sobre esas reflexiones, se iban como sutilizando, y me di cuenta como que quizás me estaba dirigiendo a un público que tenía que, como que estaba escribiendo para entendidos, no para iniciados, para entendidos. Es decir, quizás la persona ya tendría, me acuerdo que quizás daba por sabidas algunas cosas, ¿bien? Es decir, quizás la persona se tendría que haber leído o el curso de milagros, o como mínimo el poder de la hora, o no sé, o el Kybalión, como para comprender que se estaba hablando de ese sistema de pensamiento verdadero, ¿no? Entonces, luego hice una novela de crecimiento personal, y en algún momento dije, quiero hacer un manual de sanación, un manual de sanación sencillo, que no haya tanto concepto y sí, tantos capítulos muy largos, sino que se mencionen las ideas a nivel concreto. Bien, por eso los capítulos del arte de sanar la mente quizás son 2 páginas, son reflexiones sobre la idea de tiempo, sobre la idea de, no sé, la idea de culpa, la idea de daño, la idea, todas cosas del sistema de pensamiento falso, bien, de la negatividad, del drama, de la vejez, de la pérdida, ¿no? Reflexiones de una página y media, 2 páginas, y luego afirmaciones, ¿bien? Luego afirmaciones, y luego una parte práctica con ejercicios de sanación del inconsciente, de sanación para situaciones específicas, y la guía práctica de 27 acciones que hacen las personas que se aman a sí mismas. Entonces yo creo que quedó algo, ese manual de sanación quedó como digamos, como que bien equilibrado el concepto, o sea, los conceptos y la práctica. Y luego también para esta segunda edición, porque Olga, este Arte Sanar la Mente que salió el 18 de octubre es una segunda edición. Yo había hecho uno en el 2022 con la misma idea, pero quizás tenía un poco menos de capítulos, ¿bien? Después cuando despertó el interés del Grupo Gaia, yo le agregué 8 capítulos más, y se incluyó el prólogo de Jorge y el epílogo de Covadonga, y además también toda una corrección gramatical y de estilo, como para que quede también mucho más ameno y mucho más sencillo, y para que lo pueda comprender cualquier persona. Es decir, y yo creo que se ha logrado eso, porque hay personas que quizás nunca leyeron algo vinculado con temas de conciencia y espiritualidad, o superación personal, y les llama la atención el libro, e incluso empiezan a hacer los ejercicios, las afirmaciones, y logran, incluso hay personas que me dicen que lo vuelven a leer otra vez porque resulta sencillo. Entonces, la verdad que muy contento con el resultado que ha tenido el libro, muy contento. Sí, la verdad que sí, que es a la vez que sencillo, es muy interesante porque, bueno, son cosas que creo que pueden ser útiles para cualquiera que lo pueda leer. O sea, que creo que es un libro que puede servir de referencia para la mayoría. O sea, sí. Muchas Y gracias. Mariano, ¿cuál considera que es la herramienta más poderosa para lograrlo? Y por- Mm, bueno, en sí, yo pienso que para la sanación de la mente hay ese sistema de pensamiento falso. Yo he hecho una especie de estudio o de modelo con 24 atributos. Bien, y esos 24 atributos los fui ordenando en función del sufrimiento que causan cada uno de esos atributos. Bien, entonces, los claves, porque además esto lo tengo testeado también con alumnos, consultantes, o también con personas, porque eh, esta conferencia hay una conferencia que yo doy en los retiros, que se llama Vive sin miedos y en paz total, donde yo expongo estos 24, y que también doy un ejercicio práctico. Y en líneas generales, siempre eh, los, los atributos del sistema de pensamiento que están muy rígidos en las personas son los primeros, bien, los primeros que menciono, bien. Como por ejemplo, entonces a tu pregunta convendría ir con los primeros. ¿Cuáles son los primeros? Esta idea de
de sentirme como que puedo ser dañado, como que alguien me puede herir. Que parece muy, yo quizás hace años que la comparto y sinceramente voy por la vida cotidiana sin pensar que algo o alguien me puede herir. Pero después me doy cuenta cuando lo comparto en vídeos, que para las personas es como muy habitual, de decir, no, no me meto en tal relación porque tengo miedo que me hiera, de salir herido, de salir herida. Y, y claro, yo creo que la persona que cree que puede ser herida va por la vida con una sensación de peligro, va con la vida con una sensación de amenaza, Un termina escudo. con un escudo, como si un francotirador estuviera así, tú vas caminando por la calle y tuvieras el láser este rojo en la cabeza y que están aquí apuntándote y como una amenaza, como claro, como que el mundo sería hostil, como que tú estás en peligro, estás en riesgo, que tenés que tener cuidado, que tenés que ir alerta. Y yo digo, pero vivir así, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene vivir así? O sea, uno viene a sí, que vendría a ser, viene a esta experiencia física que le dan la vida, o sea, en un universo de millones y millones de años luz, que además es infinito, uno tiene una vida. O sea, y no solo una, sino que tiene una sucesión de vidas, pero tampoco vamos a meternos en la reencarnación de las almas, ¿no? Para no complicar a la gente, pero al menos pensar que tenemos una vida, no sé, que tenemos lo más valioso del universo, o sea, y además también que hay otras muchas personas que han desencarnado y que quisieran estar en esta vida, o que quisieran estar en este plano físico, quizás, o quizás están mejor donde están, no sé, pero a lo que voy es, quizás tendríamos que valorar un poco, ¿no? Esta experiencia. Y claro, cuando vamos por la vida pensando que podemos ser dañados o dañadas y que tenemos esta sensación de amenaza y de peligro, comenzamos a tener miedo, a vivir con miedo, a pensar que alguien nos puede hacer algo. Y claro, eso tiene mucho que ver con que estamos muy apegados al cuerpo. Nos creemos un cuerpo y la personalidad obviamente asociada a ese cuerpo. Nos creemos como si yo, por ejemplo, me creyera que soy Mariano, que soy, no sé, todas las cosas que mencionaste al principio, que no sé, que soy escritor y que tengo una profesión y que tengo ahí también un canal de YouTube, y me creyera que soy un poco importante, que soy superior a otras personas, ¿no? Entonces, si me creyera eso, y además pienso que eso va a durar unos años y que después no va a pasar nada, entonces voy a estar muy aferrado a ese cuerpo, a esa personalidad, y con miedo a que termine eso, a que se acabe esa personalidad, y entonces no voy a ir no, no puedo, o sea, por eso yo la idea de daño, ese miedo a ser dañados y miedo a ser heridos, lo puse como el principal. El principal porque, sobre todo, mucha gente no, se involucra en relaciones justamente por ese miedo, por el miedo al daño. Y claro, porque no hay noción de que somos una conciencia, Olga. Somos una conciencia eterna, infinita. Somos quien observa el mundo. Y el cuerpo, bueno, el cuerpo se cambia, el cuerpo, no pasa nada con el cuerpo. El cuerpo va a durar unos años, si es que va a durar unos años, no sé, porque a veces me dicen que crees en la muerte o no crees. Y mira, yo estoy ahora, no sé, ¿cuándo me voy a morir? Y no sé, dentro de unos años. Bueno, pero no sucedió, entonces la muerte no sería nada, ¿bien? Entonces, el miedo al daño, luego también los juicios duales, es decir, esta creencia que está en el sistema de pensamiento de miedo, el bien y el mal, mejor, peor, y que la persona se va abocando sí, a lo mejor, al éxito, a lo correcto, o sea, al beneficio, al ganar, tiene que ser ganador, no tiene que ser perdedor, tiene que ser ganador, tiene que estar del lado de los ganadores, de los winners, no de los losers, de los winners, ¿no? Y eso, la verdad, los juicios duales dividen la mente, ¿no? Viste que se habla mucho de no dualidad. La no dualidad justamente tiene la idea contraria en el sentido de que todo es como es, no, no hay ni bien ni mal, pero claro, esa división que se hace genera mucho sufrimiento. Entonces, comenzar con la idea de daño, comenzar revisando los juicios duales, comenzar revisando quizás la carencia, es decir, pensar que en el universo no hay
no hay todo lo que yo necesito para ser feliz, que no están ni la solución a mis problemas, ni están todas las relaciones que yo quiero, ni que está todo el dinero del mundo, ni que está toda la sabiduría que yo quiero, no sé, lo que quiera la persona, está todo. Pero hay gente que piensa que no está todo. Luego también la pérdida, la persona cree que puede perder cosas, cree que puede perder personas porque se adueña de las personas, ¿viste? Posee a las personas y después cree, tiene miedo a perderlas. Y luego incluso por el miedo a perderlas, por el miedo a la soledad y desde la misma carencia, la persona entra en conformismo, se conforma con lo que tiene, no solo con personas, con lo que tiene. Dice lo que Dios me dio, esto es lo que Dios me dio y se conforma. Entonces yo creo que ya con eso, bueno, lo que sucede es que los que están en las primeras 10 son las quizás las más importantes, porque, por ejemplo, la creencia de tiempo, ¿no? Sí, Esto, mucha gente cree en el futuro, cree en el pasado. Esa también, las ideas de egoísmo, ¿no? De esto de esperar solo recibir y solo recibir y recibir y nunca dar, eso también genera mucho sufrimiento, por eso te estoy nombrando las que están en las, bueno, el apego al espacio. Hay personas que se sienten muy cómodas en determinados lugares y muy incómodas en otros por el apego al espacio, ¿no? Cuando en realidad el espacio es una ilusión. La conciencia no está en ningún espacio, no está en ningún tiempo. Claro, pues si me siento un cuerpo, entonces voy a querer estar en un lugar bonito, en el paraíso, con sol, con agua, con pajaritos. Pero en realidad la conciencia se puede sentir, por eso el libro apunta a un estado de paz interno. Es decir, que no tenga que ver con los eventos externos. Es decir, que si yo estoy en una fiesta o estoy en mi casa solo, con la luz cortada, o sea, sin luz, que se cortó la electricidad y estoy solo y quizás no tengo comida y tendría que estar en la misma situación o en el mismo estado de paz que si estuviera en una fiesta o estuviera en un crucero en Miami. Bien, en la barra tomando algún trago, bien, tendría que estar igual. ¿Por qué? Porque todo es el mismo momento, ¿no? Entonces, en realidad también se puede practicar eso con ejercicios, ¿no? Es decir, ahora que estoy en este lugar, luego voy a estar en otro lugar, en realidad el momento no cambia, el espacio no cambia, porque mi conciencia se mantiene idéntica, inmutable. Y luego también la culpa, quizás. Bien, lo que pasa es que la culpa ya, ahora que entramos en el noveno, en el décimo, la culpa ya empieza, ya, estos ya son como mezclas, ¿no? Porque los que te nombré antes son como más puros, son puros. Pero la culpa ahí entraría también el pasado, porque para sentirme culpable tengo que creer en el pasado, entonces ya ahí ingresa un intervalo de tiempo inexistente. Tengo que creer también en el daño, porque pienso que algo me puede afectar, entonces por eso tengo culpa. Tengo que tener el juicio dual de que hice algo mal, entonces ahí tengo el juicio dual, porque pienso que hice algo mal, por eso voy a ser castigado, bien, entonces creo en el daño, por eso pienso que voy a ser castigado. Entonces la culpa es una mezcla entre esas tres cosas, pero también es muy potente, ¿no? Entonces quizás empezando por ahí, revisándolo en el propio sistema de pensamiento, ahí la persona, y además también tomando acciones de confirmación, es decir, si la persona detecta que tiene un apego al espacio, un apego al futuro, al tiempo, que es egoísta, que es conformista, que tiene creencia en la pérdida, que tiene creencia en la carencia, que tiene juicios duales, que tiene ideas de daño, detectarlos, trabajar, por ejemplo, con la técnica de afirmaciones, con acciones de confirmación, y ahí ya la persona quizás empieza a sentir algún atisbo de paz y eso quizás la va a motivar a buscar los otros atributos, porque te he nombrado, no sé, los primeros 10, después quedarían unos 14 más, ¿no? Pero los 14 más, los otros 14 son un poco más livianos, ¿bien? Es decir, no generan tanto sufrimiento, pero si una persona quiere también disolverlos y transmutarlos a los verdaderos y cambiar, porque esto después deriva en un cambio de percepción, ¿bien? Y cambiar su percepción y vivir alineado, se llama la visión de la conciencia, no la visión de la mente. La visión de la conciencia, es decir, ya tener un estado de paz total, también se puede hacer, pero podríamos comenzar por ahí. No sé si fui claro, Olga. clarísimo. Sí, muy claro, muy claro. Me gustó mucho y además me gusta mucho como lo has escrito, como has expuesto todos esos conceptos del tiempo. Bueno, lo veía muy identificado, que además desde la parte de la mente
y de los conflictos que se generan con el tiempo a través de las enfermedades, que es un poco la parte que yo trabajo de la biotransgeneracional. Sí, se genera mucho conflicto, por ejemplo, de tiroides, ¿no? Con todos esos conflictos del pasado, del futuro, de me falta tiempo, no llego a tiempo, ¿no? Y cómo esa creencia y esa interpretación la hacemos todos de manera casi incuestionable, inconsciente, y me ha gustado mucho cómo lo expone. Pues bueno, te voy a seguir. Mariano, ¿enfrentaste algún desafío personal? Creo que te haya ayudado a validar estas ideas que estás presentando. Sí, 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 sí. Antes comentar algo de lo que tú mencionabas, que también es muy interesante, en el sentido de em, se modifica la percepción cuando se transmuta el sistema de pensamiento verdadero, pero también el cuerpo comienza a funcionar mucho mejor. Porque fíjate, es todo creencias. Si una persona, por ejemplo, deja de creer en el tiempo, deja de creer en la edad, deja de creer en la pérdida, bien, o sea, deja de pensar que puede perder la salud, que puede perder la juventud, claro, comienza a tomar decisiones, a vivir de otra manera, y el cuerpo capta esas ideas también. Parece mentira, pero el cuerpo, como forma parte de la realidad, también tiene vida propia. Entonces, se dan casos de rejuvenecimiento, se dan casos de también sanación de conflictos internos que llamamos enfermedades. También. Lo que sucede es que, claro, eh, a lo que voy, es muy difícil de detectar que esa enfermedad se sanó por el cambio de creencias. No sé si me explico, ¿no? Entonces, muchas personas que se atribuyen la sanación de enfermedades por el cambio de creencias, y la verdad es que no es lo importante. O sea, quién se quiera llevar el premio de si el médico o esto, de quién sanó la persona. Lo importante es que si sanás el sistema de pensamiento, cambia tu percepción, la sangre va donde tiene que ir, estás mucho más relajado, porque además también esto hay que combinarlo con ideas de amor propio también. Es decir, por ejemplo, las personas que por eso le agregué el agregado de la guía práctica de 27 acciones que tienen las personas que se aman a sí mismas es un agregado para la segunda edición. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacen las personas que se aman a sí mismas es el cuidado de su cuerpo y el cuidado de su mente. Es decir, se fijan qué es lo que ingieren, o sea, qué es lo que comen, hacen actividad física, ejercicio físico, es decir, están atentos a su cuerpo. Es decir, quieren estar bien, quieren estar saludables, porque el cuerpo es un recurso para la expansión de conciencia. Yo de hecho estoy aquí y estoy sano y la estoy pasando bien contigo porque traje mi cuerpo hasta aquí, y si tengo un dolor de estómago que no podría ni hablar, diría, bueno, Olga, lo dejamos para mañana, algo así, pero no, ahora estoy sano y por eso puedo vivir esta experiencia de un directo contigo porque estoy sano. Entonces ahí la persona empieza como a cuidar su cuerpo, a estar más atento a su cuerpo, y ahí se producen estas sanaciones y estas prevenciones de enfermedades. Bien. Y por otro lado, lo que tú mencionabas bueno, mencioné este comentario en relación a lo que mencionabas antes, pero me preguntaste acerca de una experiencia personal. Y sí, sí, a los 21, 22 años por ahí, yo tenía sufrimiento, Olga. Tenía sufrimiento. O sea, sufría por un tema de que teníamos como una vida muy rutinaria. El estudio, la pareja, el trabajo, el estudio, la pareja, el trabajo. Eh, y es como que decía algo más debe haber en relación a esto. Eh, es como que no puede ser todo tan rutinario. Estaba como viste, con los hámster que van ahí, La después la rueda. universidad, en la rueda, y la universidad, y después volver a casa, y después la pareja, y después, no sé, ir al médico si tenía algún tema de salud, y después la familia, y esto es muy rutinario. Como, claro, ahí me di cuenta como que el sistema, hay como una especie de sistema que desemboca en un estilo de vida, ¿no? Y yo no me adaptaba a ese estilo de vida. Entonces, quería quizás hacer muchas cosas y no me daba el tiempo. No me daba el tiempo. Entonces,
hasta que un día caí en una consulta del médico de cabecera, que me río porque en aquel momento tenía un médico de cabecera, que ahora hace quizás 10 años que no voy al médico, 10 15. No, cada tanto voy a hacerme alguna analítica para ver temas que tengo en la sangre, algo así, pero en aquel momento había un médico de familia, médico de cabecera, que fui y me dijo, tienes ansiedad. Y, y me dio terapia. Tienes que ir a una terapeuta. Primeramente me dio también un psiquiatra, me dijo, tienes que ir al psiquiatra, porque por rutina el hospital, si el plan que tenían ellos de salud, por rutina, cuando dicen ansiedad, el médico dice, bueno, terapia y psiquiatría. La medicación, yo creo que la tomé unos 4 o 5 meses y dije, no, 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 no puedo. O sea, me veía tomando medicación a los 21, 22 años y decía, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No digo que no pueda llegar a ser a alguna persona que le pueda servir, pero para mí no era, para mí no era. Pues no me cerraba, como algo de un laboratorio que hizo un laboratorio me va a saciar o me va a hacer feliz. ¿Qué estoy buscando? Aunque recuerdo que las primeras tomas me hizo muy bien. Yo me acuerdo en ese momento trabajaba en un local de mis padres y cuando la primera vez que tomé la medicación, creo que era clonazepam, sinceramente como que me calmó bastante y fui como a trabajar como en una nube. ¿Eh? Y decía, ay, qué bueno, qué bueno. Lo que pasa es que el problema con eso es que después necesitas más, y se te va el efecto y te pones nervioso, y hasta que capté eso, porque o sea, capté ese engaño y dije, no, esto, no, 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 por favor, quítenme esto. Claro, que encima yo ya había tomado 2 o 3 meses todos los días para quitar eso, sí, tuve algunos efectos adversos, temblores y todo, pero tuve que, bueno, la abstinencia y todo eso lo tuve que sobrellevar. Entonces, pero terapia sí que me hizo bien. Terapia me hizo bien, ir a la terapeuta me hizo muy bien, porque hablábamos de diversas cosas, cosas que quizás no hablaba ni con mi familia ni con mis amigos, los hablaba con ella, genial. Pero claro, como me había dicho el médico, me había dicho terapia, yo lo asocié con la psicología, entonces la ansiedad, la psicología. A un profesor universitario le pedí libros de psicología y me dio algunos libros de psicología, algunos de Freud, de Jung. Dije, qué bueno. Y me dio uno del Cuarto Camino de Gurdjieff, se llama Nicol Maurice. Es del autor Nicol Maurice, Las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky del Cuarto Camino. No, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky del autor Nicol Maurice. Actualmente está en audiolibro en YouTube. Si ponen eso en YouTube, está el audiolibro. Fenomenal, me encantó. Me encantó porque aparte después descubrí quién era Gurdjieff y me acuerdo que lo citaba mucho Osho, viste que Osho es un gurú bastante respetable, entonces Osho lo citaba y después me di cuenta que claro, ese libro tiene grandes verdades que me calmaron, no solo me calmaron, me abrieron la puerta a otras cosas, porque claro, el Cuarto Camino es un sistema de enseñanza que engloba muchas cosas, tipo, el Gurdjieff fue un tipo muy sabio, de hecho tenía un instituto para el desarrollo armónico del hombre en Francia. Entonces este Nicol Maurice habría sido un alumno de él que escribía muy bien porque era letrado, era psicólogo, había ido a la universidad, entonces tomaba unos apuntes muy buenos e hizo este libro de 5 tomos. Genial, estupendo. Y claro, y desde ahí no paré. O sea, yo me leí ese libro de 5 tomos, también leí los libros de psicología, también luego leí bastante las enseñanzas de Hermes Trismegisto, del Kybalión, los egipcios y las leyes universales. Luego también los autores del Nuevo Pensamiento, que hablaban todos del poder de la mente subconsciente, co-creación de realidad, materialización, y luego el curso de milagros, ¿no? Entonces, a raíz de comenzar con un tema de ansiedad y que ese médico me dijo, bueno, tienes que ir a terapia, y lo asocié con la psicología, terminé estudiando todos esos sistemas de enseñanza, generando un propio discernimiento también, aplicándolo a la vida cotidiana y obviamente, como fue un gran valor para mí, fue muy valioso para mí, me convertí en esto que soy ahora, un transmisor de estas ideas de conciencia y hago libros y hago vídeos y nada. Pero ese fue mi camino, Olga, te he resumido
20 años de vida, pero espero Perdió que la mente, lo haya hombre. resumido bien. Espero que lo haya resumido bien. Muy bien, parece muy bien. A ver, Mariano, ¿y cómo crees tú entonces que con el arte de sanar la mente puede influenciar, cómo puede influir en el bienestar de las personas que ahora de repente digan, uy, pues me lo voy a comprar para las Navidades, se lo voy a regalar Ujú. a mi padre. Es un regalo bueno para las Navidades. ¿Cómo Mm. puede influenciar? Y depende, eso depende mucho de lo que necesite la persona. Bien, es decir, si la persona tiene un sufrimiento muy fuerte, vinculado, qué sé yo, con algún duelo, ¿bien? Que puede ser duelo de, qué sé yo, pérdida de pareja, ¿bien? Pérdida de algún ser querido, ¿bien? Si la persona tiene también esto que hablábamos antes, como una sensación de amenaza, ve al mundo como algo hostil, ve al mundo como algo peligroso, no le ve sentido al mundo. Si la persona está muy enfocada en lograr lo mejor, tener éxito, ser una correcta persona, lograr beneficios en base al mundo y evitar todo lo que es perjuicio, lo incorrecto, evitar todo eso, rechazar todo eso. Eso obviamente genera un sufrimiento que puede ayudar bastante. Si la persona también tiene ideas de carencia, es decir, no se cree completa la persona, es decir, siente que algo le falta, eso genera un sufrimiento y además también genera conformismo, genera también, bueno, lo que dije antes, el tema de la pérdida, si la persona tiene sufrimientos vinculados con que puede perder cosas o que tiene miedo a perder, ¿no? Es decir, quizás está en una relación de amistad o de pareja y tiene miedo a perder a esa persona, eso tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Luego también, bueno, si tiene alguna culpa, mucha gente tiene culpa porque piensa que en el pasado hizo cosas malas, ¿no? Entonces, claro, ahí está muy rígido el tema del pasado y de que hay cosas malas que se hacen, ¿no? Y bueno, hay miedo miedo a ser castigada, la persona tiene miedo a ser castigada porque cree en el daño, ¿bien? Luego, si la persona es muy controladora y muy manipuladora de la realidad, es decir, la persona quiere manipular la realidad de manera caprichosa, ¿bien? Si la persona tiende a ubicarse en el rol de víctima para obtener, es decir, se ubica en una situación de perjuicio para obtener algo del mundo. ¿Bien? Eso obviamente lleva al sufrimiento y hay personas que no pueden salir de ahí. Es decir, ya se acostumbraron a que esa es la forma de obtener Sí, y no pueden salir de ahí. Se hacen incluso relaciones adictivas. sí, sí. Ah, Con algún familiar, o con la pareja, o con claro, padre, madre, exacto, bastante habitual. exacto. Mm. Es bastante normal y también si la persona está en una situación de queja, queja hacia el mundo, queja hacia los políticos, queja hacia las empresas, queja hacia la familia, es decir, está en una situación de no responsabilidad. Piensa que si cambia el gobierno, su vida va a cambiar. Piensa que si cambia de empresa, su vida va a cambiar. Y la verdad es que no, porque lo que hay que cambiar es el sistema de pensamiento. Y eso es independiente del gobernante de turno, del jefe, es independiente del padre, de la madre, es independiente de todo. ¿Bien? Si la persona es muy intolerante, si la persona tiene mucho deseo de poder mundano, desea mucha fama, desea estatus, desea liderar personas, necesita, no sé, claro, necesita eso, que genera como un vacío, ¿no? Va corriendo frente, o buscando, por ejemplo, fama o que lo conozcan, reconocimiento, va buscando reconocimiento y lo que sucede es que eso no trae paz y felicidad. Puede traer algún beneficio, sí, quizás si la persona, no sé, se hace famosa y bueno, quizás eh, puede cambiar su economía, quizás se hace más rica, pero no necesariamente va a tener más paz y más plenitud, ¿bien? Luego también si la persona, este libro puede ayudar si la persona está con mucha exigencia, con mucha presión, con mucha competencia, con mucha comparación. Es decir, si se compara mucho la persona con otras personas, quiere ser como otras personas, ¿bien?
Y luego también si tiene mucha negatividad, viste, esas personas que ven todo medio vacío, que va a terminar el mundo, va a ir todo mal, no sé si voy a llegar a fin de mes, no sé si voy a llegar al 2025, no sé si mi familia va a llegar al 2025 porque es todo muy tétrico, muy catastrófico, si la persona es muy dramática. En realidad, claro, lo que se llama a eso es como una percepción distorsionada por el miedo. O sea, a esos niveles el miedo llegó a tal punto que la persona tiene la percepción distorsionada, no ve la realidad tal cual es. Ve un mundo caótico y por un tema de creencias, ¿bien? También si la persona es de condenar a otras, es decir, tiene mucha falta de perdón, es decir, falta de perdón hacia otras personas y hacia su propia persona, es decir, se condena. No se sabe por qué, pero muchas personas son como muy condenatorias hacia otras y hacia su propia persona, quizás por el perfeccionismo, ¿no? Quieren ser perfectas, bueno, por la dualidad del bien y el mal. Quieren siempre estar del lado del bien, siempre estar del lado de lo correcto, siempre del lado de ganar. Eh, y bueno, en base, sí, yo creo que, y si la persona tiene desamor propio, si no se ama, es decir, si incluso si se autocastiga, si la persona disfruta de tener pensamientos negativos, de tener pensamientos dramáticos, en realidad puede estar en un estado de sufrimiento y de miedo y no sabe bien por qué lo tiene ese estado de miedo. Y eso es muy desesperante, porque la persona está como en un estado que no quiere estar, pero no sabe de dónde viene. Entonces es muy desesperante, eso lleva obviamente a la depresión, incluso mucha gente termina quitando la vida a raíz de tener esos pensamientos negativos o ese estado de miedo y de pánico y no sabe por qué. Y en realidad el libro te dice por qué, o sea, la respuesta está en tu propio sistema de pensamiento, en tu propia programación Sí. subconsciente, está en tu mente. Por eso se llama el arte de sanar la mente. Está en tu propia programación subconsciente. Entonces, la idea es que vayas a revisar esa programación. Luego también puedes profundizar, porque te acordás que yo te mencioné, leí muchos libros de psicología. Bueno, la psicología aporta con muchas cosas, pero en uno de los conocimientos que aporta, que es muy importante, son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son como una serie de, no sé, son muchos, pero hay 15 que son principales, que todos tenemos, en mayor o menor medida. Obviamente quien los estudió y los revisó y los trata de disolver, bueno, quizás está en una mejor situación, pero en la sociedad, pues claro, esos 24 atributos del sistema de pensamiento de miedo, hay algo que quizás no mencionamos. Se tratan de mantener con vida. ¿Viste la zona de confort? Lo que se habla de la zona de confort. Se trata de rigidizar y se tratan de mantener porque la persona se siente cómoda con ese sistema de pensamiento falso. Bueno, la razón por la cual se tratan de mantener, o sea, el mecanismo por los cuales se trata de mantener ese sistema de pensamiento falso es con los mecanismos de defensa. Negar la realidad o proyectar, echar la culpa afuera, desplazar, no sé, hay 15 aproximadamente. Bueno, entonces, también la persona puede indagar en esas cosas profundas. ¿Para qué? Para liberarse del sufrimiento. Bien. Lo que pasa es que este camino, el que propone el libro, no sería el más fácil y rápido. Es decir, si alguien me dice, bueno, Mariano, compro tu libro y pasado mañana voy a estar en un estado de paz total, es decir, hoy que estamos, en martes, el jueves a la tarde voy a estar en un estado de paz total, la verdad es que no, la verdad es que no. Es un trabajito. Depende de dónde se arranque, como ya te digo. Sí. Quizás hay personas que no necesiten el arte de sanar la mente porque ya están muy sanas, pero igual también para esas personas no les viene mal porque recordar ideas verdaderas nunca está de más. Sí, Pero sí. Además, noto, Mariano, corrígeme si me confundo, pero por leyendo tu libro, que muchas de los temas y los puntos que tocas se corresponden directamente también a las heridas emocionales de infancia. O sea, veo reflejos de todo, claro. Engloba un poco todas las creencias y lo que de manera general
aborda en relación con la mente. Y claro, muchas son heridas de infancia que se ven con claridad, pero para eso pues tienes que, lo que te dices, es no solo leer tu libro, sino es leerlo. Yo creo que habría que leerlo 2 o 3 veces, revisarlo, auto-observarte, autoanalizarte y cogiendo de estas ideas que tú bien has plasmado e integrando esa parte muy importante de revisión de creencias, de revisión de pensamientos, de hacerlo de una forma mucho más consciente, ¿no? Esa observación. Sí, 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 está totalmente relacionado, Olga, porque las heridas emocionales, las heridas de la infancia, que también es un aporte de la psicología, están en el sistema de pensamiento también. ¿Y cómo se generan? Justamente se generan con la que habíamos hablado, que te había mencionado, que está primera en el sistema de pensamiento falso, la idea de daño, ¿no? Porque, claro, las heridas emocionales, no sé, herida de traición, herida de abandono, herida de humillación, rechazo, y bueno, y algunas más. Si vamos a escarbar cada una, hay una creencia en el daño. Sí, Es sí, decir, tal persona que me traicionó, la persona de pequeña piensa que el padre la traicionó. Bueno, lo interpreté como que mi padre me dañó. sí, 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 Abandono. Mi madre me abandonó a los 3 años. Lo interpreté como que me hizo un daño. Me abandonó, me dañó. sí. Siempre desde el exterior. Es mi madre y es mi padre. Exacto, ese o bueno, también o hermanos también, hay personas que tienen conflictos en la infancia con los hermanos, con los tíos, con los abuelos, bien, pero en líneas generales, es verdad, Olga, en líneas generales son los padres, porque son los que más contacto tienen. Humillación, lo mismo. Bueno, a veces se da también en el sistema educativo, Sí, sí, también sí. personas en, no sé, los primeros años del colegio, eh, claro, fue a hablar en público y los compañeritos o compañeritas se le rieron porque habló en público y lo humillaron en público. La profesora no pudo, o la maestra no puso orden y lo humilló también. Bueno, entonces lo sintió como un daño. O sea, fíjate que el daño está en todas las que, la de rechazo lo mismo. Bueno, mi padre me rechazaba o mi madre me rechazaba, eh, lo interpreto como un daño. Ahora, ¿qué pasaría? Claro, lo que pasa es que de niños no decimos, bueno, o si hay alguien que diga a los 3 4 años, bueno, voy a sanar mi sistema de pensamiento, voy a hacer el sistema de pensamiento verdadero, porque me estoy dando cuenta que hay un sistema de pensamiento falso que me modifica mi percepción. A los 4 o 5 años no hay niño que diga eso. Pero claro, lo interpreta. Bueno, hay niños que quizás por vidas pasadas ya tienen. Por eso esto es muy conveniente hacerlo, porque después ya en la otra vida se integra. Sí. No, y esto es verdad, porque hay niños que quizás en la misma casa los padres rechazaron a ambos, pero uno lo sintió mucho más que otro entre hermanos o hermanas. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, lo que sucede es que el sistema de pensamiento falso en esta vida, bueno, viene por los medios de comunicación, viene por las familias, el sistema educativo, pero también nosotros, como estamos en una sucesión de vidas, lo traemos, hay cosas que hay niños que traen integradas de otras vidas. Sí. Entonces hay niños que quizás no sienten culpa o no son egoístas o no creen en la pérdida. Hay niños que parece, es verdad esto, o sea, se le muere quizás el padre y el hermano llora y el otro no llora nada, ya sabe que no perdió nada. Entonces, claro, traemos cosas integradas de otras vidas. Pero es verdad lo que tú mencionas que tiene mucho que ver con que si hay, por ejemplo, heridas de la infancia, la persona está tratando las heridas de la infancia, bueno, el arte de sanar la mente le va a servir porque yo considero que en ese sistema de pensamiento falso, la idea de herida, la idea de daño, es un pilar fundamental y cuando uno lo sana, esta pregunta es muy común, si uno sana la idea de daño a los 60 años, ¿sana su infancia? Sí, Ujú. porque el tiempo no existe. De hecho, si uno cancela la idea de daño, cancela
todos los daños que haya interpretado como daño durante todas sus vidas, porque todas nuestras vidas están ahora. Bien, decimos vidas pasadas para comprendernos un poco, pero en realidad en la mente subconsciente están todas las vidas, porque en realidad no existe el pasado. Entonces, si no existe el pasado, no hay vidas pasadas. Incluso muchos hablan de vidas paralelas, pero no hay vidas pasadas. Todo lo que nosotros vivimos en nuestras vidas, entonces, si nosotros cancelamos ahora la idea de daño, en lo que hayamos vivido en otras vidas anteriores también se cancela, también se sana, y si se vivió en la infancia un daño muy profundo por alguna traición, por alguna humillación, por algún rechazo, por lo que sea, por algún abandono, también se sana. No, incluso, ojo, si se sana la idea de daño principal, se sanan todas las heridas, porque incluso hay muchas personas que tienen varias heridas. Es decir, fue traicionada, fue abandonada la persona y fue humillada. Entonces, cancela las tres si cancela la idea de daño. Pero claro, lo que sucede es que no se entienda de que, bueno, ¿cómo se sana la idea de daño? Bueno, ahora digo que no existe el daño. Entonces, al decir que no existe el daño, ya mañana no voy a No querer el sé. daño. No, no, hay técnicas. Por ejemplo, la técnica de las afirmaciones. Yo con mis alumnos, con los consultantes que tengo, yo les hago, no sé, un set de 50 afirmaciones, ¿bien? Que están vinculadas con el daño, para que se hagan a la mañana, se hagan a la noche, y si la persona incluso hasta por la tarde quiere hacer una meditación donde incluya las afirmaciones, las puede realizar y también eso tiene que tener una disciplina diaria de un mes, por ejemplo. Entonces ahí ya la persona, esa idea de daño, empieza a disolverla y luego también mantenerla, es decir, reflexionar sobre que el daño no existe, quizás reforzando con lectura, reforzando con charlas, porque claro, si queda algo del sistema de pensamiento falso, si la persona deja de trabajar, deja de incorporar ideas verdaderas, lo que se llama acciones de confirmación o acciones de blindaje, es decir, todos los días la persona tiene que hacer algo vinculado a reforzar el set de ideas verdaderas. Porque claro, estamos hablando, este sistema de pensamiento verdadero, en líneas generales, vendría a ser como un set de ideas. Porque claro, si ponemos los 24, hay ideas que están vinculadas con el daño, hay ideas que están vinculadas con la culpa, hay afirmaciones, cuando decimos ideas decimos afirmaciones, hay afirmaciones que están vinculadas con la pérdida, afirmaciones que están vinculadas con el conformismo. Bueno, son 24 puntos. La persona tiene 50 afirmaciones de cada punto. Entonces, en realidad, ese sistema de pensamiento verdadero es un conjunto de creencias. Y esas creencias no es cuestión de, bueno, sí, la semana que viene hago todas esas afirmaciones y dentro de 2 semanas ya no hago más nada. Claro. No, esto no es un tema de que, claro, que es una novelita que uno se lleva cuando se va de vacaciones, está ahí en el hotel, la lee y después vuelve a la vida ajetreada, cotidiana, del trabajo, el jefe, el caos. No, esto, yo lo que digo es que es una especie de ideas y una especie de camino que es para toda la vida. O sea, no es algo, no está vinculado con el tiempo, ¿no? Sí, es una cosa que es para trabajarla y para Ujú. pensarla y para hacerla a diario, como yo digo. Sí, sí. Bueno, Mariano, no te quiero robar más tiempo. Voy a dejar en las redes, ahora cuando lo suba, toda tu parte de redes donde te pueden encontrar para aquellas personas que quieran también hacerse con el libro. Ya digo que es súper recomendable para estas Ujú. Navidades regalárselo a sí mismo, Ujú. nunca mejor dicho, el arte de sanar la mente. Y en fin, si quieres añadir algo para finalizar, yo quería darte las gracias por este encuentro, que sea todo un éxito. Yo, mira, creo que sería un básico para todo el mundo que quiera empezar a observarse, a mirarse, a sanar la mente, a ver su sistema de pensamiento. Es un manual bastante interesante, imprescindible, pues yo creo que todos los libros que son así deberían ser libros de cabecera. Ujú. Y bueno, si quieres añadir tú algo más a esta charla. Em,
Primero que nada, agradecerte por el tiempo, agradecerte por la invitación. Me ha gustado mucho compartir contigo y también, bueno, voy a dejar el vídeo, lo voy a subir a YouTube y nada, también animo a la gente que esté viendo o que lo vaya a ver en YouTube, en mi canal, eh, esta charla también animo a, bueno, que te siga en las redes sociales y si quieres comentar un poco brevemente a ver qué es lo que qué es lo que tú haces, cómo tú ayudas a la gente, para la gente que te está viendo de mi canal, si te gustaría. Bueno, nosotros lo que tenemos es un instituto de biotransgeneracional, que es una metodología que creé hace ya un tiempo. Y bueno, es una metodología muy potente que sirve para una forma, una filosofía de vida realmente, una metodología que utilizamos para estudiar el origen de las enfermedades y conflictos desde una perspectiva de todas las bios, englobamos todas las bios, vemos la parte transgeneracional, que es súper importante, ¿Mm? y lo terminamos elevándolo al perdón del curso de milagros. Ah, muy Entonces, bien. pues a través de esa perspectiva, pues, cualquier síntoma, cualquier enfermedad que se repite, conflictos de pareja, de trabajo que se repiten, vemos el origen desde esa perspectiva de una forma pues como más completa, más desde una conciencia de unidad y más llevada también después a toda esa zona del perdón y de la comprensión amorosa. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ¿y qué se contactan contigo a través a través de Instagram, por ejemplo? Si dejamos tu Instagram, te pueden escribir por ahí. Sí, tenemos Mm, una página web por Instagram. Respondo por las redes ya prácticamente por cualquier medio, ¿no? muy bien, Porque muy estamos bien. tan expuestos que estamos para el servicio, para lo que haga falta y por donde quieran contactar. Está bien. Muy bien, Olga, muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias a ti, muchas felicitaciones por todo gracias. lo que haces. Mm, Muchas gracias a y- ti por esta entrevista. Dejaré tu libro ujú. y espero que podamos encontrarnos en otras ocasiones. Que- Claro que sí. En otra ocasión nos vemos y muchísimas gracias, Olga, por la invitación. Me gustó mucho compartir contigo. muchas gracias, Mariano. Esperamos vernos pronto y que la vida nos lleve. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Muchas Olga. gracias. Adiós. Muchos saludos. Adiós. Salud. Chau, chau.